Hola amigos de YouTube. Entonces lo que íbamos a ver en este video es que la función cuadrática vamos a continuar analizándola ya de una manera más cuantitativa. Vamos a tratar de ver cómo se comporta y nos interesan los 5 campos que habíamos analizado antes, al cual le vamos a agregar uno a lo último. Estos son el cero, los ceros o las raíces, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, la monotonía. Vamos a ver si la función es par o impar, y lo que le íbamos a agregar es el conjunto imagen, como dice allí. No lo mencionamos antes, la imagen, porque en función lineal no tiene mucho sentido analizar, tal vez tampoco se entendería, así que lo analizamos ahora porque con la función cuadrática se va a ver más claro, ¿no? La idea entonces es analizar estas tres cosas primero: los ceros, el conjunto de positividad y negatividad. Y para hacer esto, lo que queremos lograr es lo siguiente: pasar de la expresión de la función en base a su a, b y c, pasar de esto a poder pintar, digamos así, la gráfica de la función. Entonces, si de esto podemos pintar la gráfica de la función, vamos a saber dónde están los ceros, vamos a saber para qué valores es positivo y para qué valores es negativo. Así que esa es la idea en la que vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces, los ceros y las raíces. Recordemos la definición. Un cero, o los ceros de la función, son todos los valores de x que pertenecen al dominio, tales que anulan a la función o hacen que f de x valga 0. Entonces, para poder hallarlo, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 a la función. Nos queda la famosa ecuación cuadrática, a la cual tenemos que encontrarles las soluciones. Y aquí donde viene lo interesante, ¿no? Esta es la famosa formulita para resolver las ecuaciones cuadráticas, para poder encontrar sus dos raíces. Y vamos a tener tres posibilidades que nos van a indicar tres gráficos distintos de función cuadrática. La primera posibilidad es que b cuadrado menos 4ac, esto que está acá adentro, sea mayor que 0. La segunda posibilidad es que b menos 4ac sea igual a 0. Y la tercera, que b menos 4ac sea menor a 0. Dependiendo entonces de cuánto vale b cuadrado menos 4ac, vamos a tener un gráfico distinto de la función cuadrática, un tipo de gráfico. Vamos a ver el primero. Si b cuadrado menos 4c es mayor que 0, eso significa que la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones reales distintas, dadas por esta expresión. Bueno, acá llamamos r a la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Entonces, una solución va a ser menos b menos r sobre 2a y la otra menos b más r sobre 2a. Entonces, si esto pasa, nos está diciendo que la función cuadrática va a tener dos ceros reales. Dos ceros pertenecientes al dominio. ¿Qué significa esto? Que la función va a cruzar por dos puntos distintos el eje x. Entonces, la función va a ser de este tipo. ¿Ven? Esta es una función que cruza en dos puntos el eje x, ¿no? Por supuesto, como ya dijimos antes, si ya sabemos el a, y ahora sabemos por qué dos puntos cruza mi función el eje x, ya vamos a saber si la función tiene esta forma o si la función tiene la forma dada vuelta, de puntas hacia arriba, ¿no? Así que ya tenemos mucha información acerca de la función. Vamos a ver el otro caso. b cuadrado menos 4c es igual a 0. En este caso, las dos raíces son iguales y valen menos b sobre 2a, porque esto vale 0, se anula y queda solo esto. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Cómo va a ser la función? Bueno, puesto que tiene dos raíces que son iguales,
y que tienen este valor, la función va a ser tangente al eje X. Tangente al eje X cuando b cuadrado menos 4ac es igual a 0. Tangente significa que roza, que toca el eje X en un solo punto. Esa es la diferencia fundamental con lo que vimos antes. Al haber dos puntos antes, la parábola atraviesa el eje X. Al haber un solo punto, un solo cero, o un cero doble, como es en este caso, la función roza al eje X. Y vamos a ver la última. Si b cuadrado menos 4ac es menor que 0, noten lo siguiente. Esta raíz cuadrada va a quedar raíz cuadrada de un número negativo. Y raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución dentro del campo de los números reales, que es el campo donde nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, si esto no tiene solución, eso significa que esta raíz, esta función, para este caso, no tiene ceros. ¿Y qué significa que no tiene ceros? Bueno, que su gráfica nunca va a cortar al eje X. En ningún momento se va a hacer cero. Así que va a ser una gráfica de este tipo. ¿Ven? Es una parábola, pero nunca corta al eje 0. Así que estos son los tres tipos de parábolas que vamos a tener, y que sabiendo el B, el A y el C, vamos a poder determinar de cuál se trata. Si cruza en dos puntos, el eje X, si lo roza o si no lo toca en ningún punto. Así que sabiendo b cuadrado menos 4ac su valor, vamos a poder saber cuántos ceros tiene la función. Bien, esta expresión vamos a darle un nombre. Bueno, función cuadrática, como ya le dijimos. Pero esta manera de expresar la función cuadrática como suma de polinomios, vamos a llamarle forma polinómica. Algunos autores le dan otro nombre, forma estándar, yo le he ido por allí, pero creo que la forma más clara es forma polinómica, porque su expresión es un polinomio. Pero ahora que sabemos los ceros de la función, podemos expresar la misma función de esta manera, como el coeficiente a, que es el mismo por x menos un 0 por x menos el otro 0. A esta forma se le llama forma factorizada. ¿Por qué? Porque ya no es una suma la manera de expresarlo, sino un producto de tres factores, del a, del x menos el primer 0 y del x menos el segundo 0. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la forma polinómica de expresar esta función cuadrática. Si hallamos los ceros con la formulita acá, nos va a dar que esta función tiene dos ceros distintos, menos 1 y 2. Entonces, si queremos expresar esta función de forma factorizada, nos quedaría así. ¿Ven? El a aquí vale 1, aquí también vale 1. Y luego tenemos el producto del x menos el 0 correspondiente, ¿no? Así que escribir esto y escribir esto es exactamente lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la función. Bueno, sacamos las raíces, entonces resolvemos y nos da que el x1 es igual a 1 y el x2 es igual a 1 también. Es decir, estamos en el segundo caso que habíamos visto antes, que las dos raíces son iguales. Esto, recuerdan ustedes, que nos está indicando que la función roza al eje x, ¿no? ¿Cuál es la forma entonces de expresar en forma factorizada? Aquí la tenemos. El a es 1 y aquí está el producto de las dos raíces. Como las dos son iguales, ponemos x menos 1 al cuadrado. ¿Está?
forma polinómica, forma factorizada, y vamos a ver una tercera fórmula o una tercera forma de expresar también una ecuación cuadrática, que es la forma, se le llama esta forma canónica. El A es el mismo de las veces anteriores, eso no ha variado, pero aquí aparecen dos parámetros, xb e yb. ¿Qué son estos xb e yb? Vamos a ver lo siguiente. Si evaluamos la función en xb, fíjense, si evaluamos la función en xb, el resultado va a ser yb. ¿Por qué? Porque si ponemos xb acá, esto se anula y me queda solo yb. Es decir, que en xb vale yb. Ahí tenemos un grafiquito. En xb vale yb. Bien. Ahora, ¿cuánto vale la función en xb más h? El h que a ustedes se les ocurra. 1, 2, 3, 4, pi, lo que sea. Vamos a calcular cuánto vale la función en xb más h. Lo que tenemos que hacer es donde dice x, reemplazamos por xb más h. Aquí lo ven. Este xb se va con este xb, así que aquí quedaría a por h al cuadrado más yb, que es esto. Así que, ¿qué significa esto? Que si nos alejamos h del punto B, la función va a valer AH cuadrado más IB. Fíjense ahora qué pasa si en lugar de dejarnos H, retrocedemos H desde el punto XB. Bueno, hacemos lo mismo que antes, reemplazamos donde dice X, XB menos H. Esto se va con esto, menos H al cuadrado es H al cuadrado, y nos queda, fíjense, nos queda lo mismo que antes. Miren por favor este gráfico. Si nos alejamos de xb más h, la función toma este valor, ¿verdad? Pero si ahora nos adelantamos h, nos corremos de xb h para adelante, la función toma el mismo valor. Entonces, ¿qué serían este xb y hb, este punto? Serían las coordenadas del vértice, del famoso vértice de la función. Y más específicamente, por este punto, por el punto xb, va a pasar el eje de simetría de la función. Por esto, si sabemos el vértice de la función, podemos expresar la función de esta forma, que es la forma canónica. Si uno gráficamente puede ver dónde está el vértice de la función, y bueno, por supuesto tiene que saber el a, podemos expresarlo de esta forma. Es una manera muy cómoda, nos va a servir para algunas cosas también. Bien. Entonces esa era la forma polinómica, que estaba determinado por el a, el b y el c. La forma factorizada, que en este caso los parámetros van a ser a, x1 y x2, con x1 y x2 los ceros de la función. Y por último vimos la forma canónica, ¿no? Donde los parámetros van a ser xb e yb. Y también el a. Fíjense que esta última manera nos sirve para, si ustedes quieren ubicar la parábola en algún punto cualquiera del plano, ustedes donde dice xb ponen el punto x del punto que ustedes desean, y donde dice yb ponen las coordenadas y del punto que ustedes desean, y ahora la parábola va a pasar por ese punto, va a tener el vértice allí, ¿no? Para eso nos sirve mucho esa manera de expresar la función cuadrática. Pero lo interesante es que podemos pasar de una forma a otra de manera muy fácil. Teniendo el a, el b y el c, con estas formulitas podemos adivinar cuál es el vértice, cuáles son las coordenadas, y también teniendo el a, el b y el c, como vimos anteriormente, podemos obtener los ceros de la función y pasar a esta forma. Así que de esta podemos pasar a estas dos, y también es muy sencillo,
yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer por su cuenta, cómo pasar de esta función, de esta forma, de la forma canónica, a la forma factorizada, perdón, de la forma factorizada a la forma canónica. También es muy fácil pasar, y lo mismo viceversa, ¿no? Tengan en cuenta que el vértice de la función, por un asunto de simetría, va a estar justo en la mitad de los ceros de la función, ¿no? Entonces ya allí tenemos una manera muy fácil de calcular una cosa o la otra. Monotonía. La monotonía podría ser decreciente o creciente. Aquí tenemos una función cualquiera, y bueno, es muy fácil ver si uno tiene la gráfica de la función. Por eso, como decíamos antes, qué importante es obtener la gráfica en vista mirando la fórmula. Si obtenemos la gráfica, es muy fácil ver que del vértice podemos hacer una división del vértice hacia la izquierda y del vértice hacia la derecha. Podemos dividir en dos el dominio de la función cuadrática. Del vértice para la izquierda, en este caso, es decir, el intervalo de menos infinito hasta el vértice, esta parábola decrece, es monótonamente decreciente. Y del vértice hacia el infinito positivo, esta parábola es creciente. Esas son las dos opciones que tenemos. O es decreciente aquí y creciente acá, o creciente acá y decreciente aquí. No hay más nada que decir en cuanto a la monotonía de esta función. Lo que no podemos decir es que esta función sea absolutamente monótona, decreciente o creciente, ¿no? Siempre va a tener una parte en que decrezca y otra parte en la que crezca. Así que el vértice siempre va a marcar un cambio en la monotonía, como escribimos allí. Paridad. Bueno, allí tenemos la definición de paridad par, y aquí tenemos la definición de paridad impar. Recuerda que el tema de paridad tenía que ver con que la función tenga cierta simetría con respecto al eje X. Ya vimos que la parábola tiene simetría como figura, tiene un eje, pero la paridad tiene que ver con que esa simetría esté en el eje Y, del gráfico, no puede ser cualquier cosa. Entonces, a ver, vamos a suponer que nuestra parábola, nuestra función cuadrática es par. Entonces, por definición, se tiene que cumplir esto para todo x. F de x tiene que ser igual a f de menos x. Vamos a plantear a ver si esto sucede. Ponemos f de x, f de menos x, desarrollamos, podemos cancelar los términos iguales de ambos miembros, en este caso c y ax cuadrado, y nos queda que bx tiene que ser igual a menos b por x. Y para que se dé esto para todo x, la única condición es que b sea 0. Para que esto se dé para todo x, esta es la única condición que existe. Así que solo si b vale 0, la función podemos decir que es una función par, que tiene simetría con respecto al eje Y. ¿Y qué pasa si es impar? Bueno, vamos a suponer que la función es impar, entonces vamos a suponer que se cumple la condición de función impar para todo x, y vamos a desarrollar. F de x igual a menos f de menos x, que es lo que tenemos aquí. Desarrollamos y llegamos a esto. Y despejando x aquí, podemos obtener que x cuadrado es igual a menos c sobre a. Entonces fíjense este resultado que hemos llegado. Para que la función sea impar, aquí lo que nos dice x es que x cuadrado tiene que ser igual a menos c sobre a. Así que para una función dada donde c y a están determinados, solo va a haber unos puntos de x que cumplan la condición de función impar.
pero no nos sirve con que solo haya unos puntos. Como ven en la definición, para todo x perteneciente al dominio se tiene que cumplir esta condición. Y nosotros en nuestro desarrollo nos ha dado que solo hay algunos puntos que cumplen eso. Entonces, lo que vemos aquí, la conclusión que sacamos, es que solo se cumple para algunos x. Por lo tanto, esta función nunca va a ser impar. Nunca va a ser impar. Lo cual esto, digamos, era trivial. Era bastante lógico. Ustedes ven el gráfico de la función. Para que sea par la función, se tiene que reflejar sobre el eje y. Y para que se refleje sobre el eje y, la parábola tiene que estar centrada. El vértice tiene que estar en 0. Y para que el vértice esté en 0 hablando su coordenada en x, para que el vértice esté en 0 en x, la única condición es que b sea igual a 0. Bueno, hasta aquí llegamos con esta presentación, con este video. Me quedó el tema de conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Pero ustedes van a ver que ya sabiendo los ceros de la función, ya es automático saber qué parte es positiva, qué parte es negativa, conociendo también el a de la función. ¿Está? Y lo que vamos a ver en el video siguiente es el tema de imagen. Imagen de una función, que se va a entender muy bien con lo que es la función cuadrática. Luego del video de imagen, que subiré en un tiempito, voy a poner un ejercicio muy completo en cuanto a función cuadrática, donde se van a aplicar todos estos conceptos que vimos hasta ahora. Bueno, si les gustó, suscríbanse al canal, por favor sean generosos con el like si les ha servido, y recuérdense que si quieren proponer un ejercicio suscribiéndose pueden hacerlo. Muchas gracias.